Hermanos, ¿cómo están? Casi que le digo feliz ahora. Hoy es lunes y quizás el tema un poquito más corto que otro día, porque yo sé que ustedes trabajan tan cansados como Efraín, que estuvo todo el día ahí, pero vamos a ir más rápido y vamos a sacar conclusiones de lo que vamos a estudiar y deseando que usted salga bendecido el día de hoy. Vamos a... Se llama el título de hoy, se llama Confía, Vence. La siguiente. ¿Te ha pasado alguna vez? Bienvenido, Andrew. Dice, hay ocasiones donde tratamos de hacer la voluntad de Dios y comenzamos a experimentar problemas y dificultades. ¿A uno le ha pasado eso? Que usted dice, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal actividad para Dios, voy a orar todos los días a tal hora. Y de repente, a la hora que tú pensabas orar, te llaman por teléfono para que haga otra cosa. Dice, voy a estudiar la Biblia todos los días a tal hora. Y te propones hacerlo y cuando lo vas a hacer, surgen dificultades. Dices, voy a hacer el culto con mi familia. Y tú estás dispuesto a hacer el culto con tu familia a tal hora y a esa hora surge una dificultad. Dices, voy a hablar con mi esposo o con mi esposa de Dios. Y al momento de hacerlo, surge un problema. Tienes un compañero en la escuela que le dice, voy a hablarle de Jesús a esta persona. Y cuando lo quieres hacer, surge algo. ¿Alguna vez le pasó algo así a ustedes? ¿Sí le ha pasado? A veces nos angustiamos y nos preguntamos, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Será que a los discípulos les pasó algo parecido? ¿Le habrá pasado a los discípulos de Jesús que por obedecer a Dios, que por querer hacer algo que Dios nos mandó, se han metido en problemas o dificultades? Vamos a ver el primer día de Jesús con sus discípulos. El primer día. Así que, muchachas, ustedes van a ser las discípulas de Jesús hoy y quiero que piensen el primer día con Jesús. Vamos a ir a Marcos 3, 13 y 14. Ahí está en la pantalla, pues si usted quiere lo busca en su Biblia. Marcos 3, 13 y 14. Dice la Biblia que Jesús estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 3 cosas le dijo Jesús el primer día a sus discípulos. ¿Que cuáles eran? Predicar. ¿Cuál era la segunda, Marilyn? ¿Qué le pidió Jesús a sus discípulos? Sanar. Becky, ¿qué más le pidió Jesús a sus discípulos? ¿Ah? 3 cosas le dijo Jesús a sus discípulos que iban a hacer. Iban a predicar, iban a sanar y ¿qué más? Echar fuera demonios. Usted imagínense, muchachas, que Jesús las llama y le dice, van a estar conmigo. ¿Y qué tenemos que hacer, Jesús? Bueno, tienen que ir a predicar. Bueno, yo soy un poco tímido, quizás no. Quizás yo no me anime, ¿verdad? Que van a predicar o si te animas a predicar. No dice que Joana que no. Quizás, y después le dice, ¿qué más tengo que hacer, Jesús? Yo me animo a predicar. ¿Tú te animas a predicar ahora? No, tampoco. ¿Qué tal echar fuera demonios? ¿Vale? No. ¿Qué te parece sanar enfermos? Amy. ¿Sí? Eso sí, ¿verdad? 3 cosas. Con jóvenes. Van a ir a predicar, van a echar fuera demonios y sanar personas. Ese es su primer día, la primera noticia que Jesús le da a sus discípulos. Dice la Biblia que los discípulos obedecen a Jesús y terminan en una tempestad que los llena de angustia y temor. Dice la Biblia, Marcos capítulo 4, dice lo siguiente. Aquel día, ¿qué día era ese? El mismo día que Jesús les dijo, van a predicar, van a echar fuera demonios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Voy para atrás. Dice la Biblia, aquel día, ese mismo día que Jesús los llamó, aquel día Jesús le dijo: pasemos al otro lado. ¿Por qué Jesús no mencionó a dónde iban? Pasemos al otro lado. Si usted mira el siguiente capítulo de la Biblia, se encuentra con ¿qué? ¿A dónde iban a ir? ¿A dónde? ¿Quién agarra su Biblia? ¿Se fija? ¿A Samaria? No. Capítulo 5, ahí ¿a quién sana Jesús? A un endemoniado. ¿El endemoniado qué? Gadareno. El endemoniado se llamaba Gadareno porque vivía ¿en dónde? En Gadara. Y Gadara venía de Gad, de una tribu de Israel. Pero esta tribu se había alejado del plan de Dios. Porque ellos, ¿cuál era su economía en Gadara? ¿Qué hacían los de Gadara? Tenían, muy bien, Juan Manuel, tenían cerdos, criaban cerdos. Entonces, ¿era el plan de Dios que ellos criaban cerdos? ¿Era el plan de Dios ese? No. Pero dijo Jesús: pasemos al otro lado. En la mente de los discípulos dijeron: vamos a Gadara, vamos a un pueblo que es pecaminoso. Y Jesús nos dijo: vamos a Gadara, dijo: pasemos al otro lado, porque vivían del otro lado del mar. Yo me crié también del otro lado. La gente me decía: ¿dónde vivís, Enrique? Yo le decía: yo vivo del otro lado del pavimento. Yo me crié en un barrio donde justo una cuadra antes de mi casa se acababa el pavimento. Y vivía del otro lado del pavimento. La gente sabía que hasta tal calle había pavimento, de ahí había tierra y ripio. Así que mis amigos, cuando me iban a buscar para ir a jugar al básquetbol, me decían: ¿dónde te busco? Mirá, ¿viste en tal colegio que hay pavimento? Ahí espérame. Pero no pases para el otro lado, porque ahí te van a tirar piedras. Porque los muchachos, cuando llegaban los carros, le tiraban piedras. Así que yo vivía del otro lado del pavimento, donde no había pavimento. Hay gente que vive del otro lado donde no hay luz, que no tiene luz. Y hay gente, bueno, cuando yo nací, había un barrio que tenía luz una persona. Y de ahí esa persona le pasaba la luz a todo el barrio. ¿Usted sabe de ese tipo de cosas, sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces dice: ¿dónde vives? Allá del otro lado. ¿De dónde? Donde no hay luz. Ahí digo yo. Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Y ellos se imaginaban: vamos a ir allá con los gadarenos. Y Jesús fue el que les dijo. Entonces dice la Biblia que ellos despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Había con qué más? ¿Con Jesús qué más había? Otras barcas. ¿Por qué la Biblia menciona que había más barcas? Y después no dice más nada de las barcas. Dice había más barcas, pero después no dice más nada de las barcas. Es raro, ¿verdad? Vamos a ver. Los discípulos obedecen y se levantó una gran tormenta y viento echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba sentado en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús los manda a los discípulos al otro lado. Y ahora, en la mitad del camino, ¿qué pasa? Se levanta una tormenta. Les hago una pregunta. ¿Jesús sabía o no sabía que se iba a levantar una tormenta? ¿Y por qué Jesús en el primer día que está con estas muchachas, que las mandó a qué cosa? 3 cosas iba a hacer Jesús. Le dijo: predicar, sanar, echar fuera demonios. Ese primer día les pone a estas muchachas discípulas que vean una tormenta tan fuerte que tenían miedo de morir. Si él sabía que eso iba a pasar, ¿no es como raro? Sí, ¿verdad?
Pero dice la Biblia que estos discípulos eran pescadores y ellos conocían perfectamente manejarse en las tormentas. Pero esta tormenta era diferente, mi hermano, porque ellos pensaban que se iban a morir. Por obedecer a Jesús, se metieron en un problema que estaban a punto de morir. ¿No está como raro eso, hermanos, en la Biblia? Jesús le dice, van a ser mis discípulos, van a predicar, sanar y echar fuera demonios, vamos al otro lado, y en la mitad del camino parece que se van a morir en medio de una tormenta. Muchas veces nosotros también le obedecemos a Jesús, y cuando estamos en camino de hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos, nos metemos en problemas. A veces, me acuerdo, estaba estudiando con una persona la Biblia y nos propusimos estudiar la palabra de Dios. Pero esta muchacha tenía un niño y ese niño, cada vez que nos poníamos a estudiar la Biblia, ¿saben qué hacía? ¿Qué hacía? Se ponía a llorar. Y cuando queríamos orar, más fuerte lloraba. Y entonces, aunque esa persona se había propuesto estudiar la Biblia, cuando lloraba su niño y lloraba más fuerte cuando orábamos, después de 3 veces que estudiamos la Biblia, me dijo, ¿sabes qué? ¿Te diste cuenta que ese niño llora cada vez que tú oras? Y cada vez que lee la Biblia. Y cuando más oras, más fuerte llora él. Me dice, esto es como una decisión. Y yo esperaba que me diga, ahora pongo al niño en un cuarto, que se quede solo, o mando al niño con mi mamá, o sea, que tome una decisión a favor de Dios. Y me dijo, he decidido no estudiar más la Biblia. A veces decimos, Señor, yo voy a hacer esto, y cuando tenemos dificultades, en vez de continuar, retrocedemos. En vez de decir lo hacemos, nos dejamos. ¿Se dan cuenta? Uno dice, Señor, este año te voy a servir en la iglesia de diácono. Te voy a servir en la iglesia de sociedad de jóvenes. Te voy a servir en la iglesia como anciano, en comunicaciones. Pero resulta que tú comienzas el año bien. Aquí tú comienzas en enero el año eclesiástico o en agosto. En octubre. Usted comenzó en octubre sociedad de jóvenes. Comenzó en octubre en diáconos, comenzó en octubre en ancianos, comenzó en octubre en evangelismo, comenzó en octubre en tal posición. Pero y comenzó este año, termino todo mi año haciendo lo que yo le dije al Señor que iba a hacer. Pero a los 2 o 3 meses se da cuenta que sociedad de jóvenes, los hermanos no apoyan. Se da cuenta que la gente se queja de los programas. Se da cuenta que le dicen, ¿dónde están los diáconos? ¿Dónde están las diaconisas? Nunca están presentes. Se dan cuenta que comienzan las críticas, se dan cuenta que comienzan a haber situaciones, problemas, y lo que generalmente uno hace es, ya no voy a seguir de diácono, ya no voy a seguir sociedad de jóvenes, ya no voy a hacer más el padlaque. La gente se queja de la comida, se queja de que estaba salada, de que era poca, de que había poca agua. Y lo que usted se propuso hacer, ya ahora no lo quiere hacer. Hay gente que dice, yo me propongo este año hacer esto para Dios. Pero piensan que porque usted va a hacer algo bueno, no va a pasar nada en el camino y que usted tranquilamente va a estar todo el año feliz en su cargo. No, eso no es así, mi hermano. Sociedad de jóvenes es difícil, ¿verdad? Es difícil. Hay que hacer programas que a la gente le guste. No le gustó este programa. Uy, la música no le gustó. Le faltó esto. No es fácil. Los jóvenes se proponen hacer cosas para Dios, pero a veces la misma iglesia se encarga de que se desanimen. Ser director de jóvenes no es fácil, porque siempre van a recibir críticas, que no me gustó que hay mucho drama, o que vamos a hacer menos drama, no, que hay poquitos dramas y ahora, vamos a hacer. Y al final, uno se propone algo y a veces en el camino las circunstancias, los problemas hacen que uno sabe que lo haga otra persona. Y nadie quiere ser jefe de diácono, nadie quiere ser jefe de diaconisa, y nadie quiere ser director de jóvenes, y nadie quiere estar en evangelismo, porque se enfrentan a situaciones y problemas. ¿Qué deberíamos hacer, hermano? Cuando usted se propone servir a Dios, se propone hacer un culto en su hogar, se propone estudiar la Biblia a tal hora, se propone entregarse a Jesús, se propone estudiar la Biblia, se propone orar, ¿qué deberíamos hacer ante los problemas?
perseverar. Vamos a ver qué pasó, qué hicieron los discípulos. ¿Por qué sucede esto, hermano? Vamos a ver tres cosas. Primero, ¿por qué sucede que cuando usted se propone hacer algo para Dios, por qué sucede que vienen adversidades? Y segundo, vamos a ver qué deberíamos hacer. La pregunta es, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué a veces cuando tratamos de obedecer a Dios vienen estas tormentas o problemas? La razón, mi hermano, es que porque sucede esto, porque Satanás intenta frustrar tus planes de obedecer a Dios. Desea también frustrar los planes de Dios para tu vida y espera que tú tengas miedo y te detengas. Eso es lo que pasa. Satanás dice, si yo le hago que lleguen críticas a los muchachos, se van a desanimar. Si ese que está bien con la escuela sabática, que está entusiasmado, le llegan críticas, se va a desanimar. Si yo hago que aquel hermano anciano de iglesia le digan, antes sí que había buenos ancianos de iglesia, se va a desanimar, ¿verdad? No, antes era mejor la iglesia, en aquel tiempo, ¿cómo salía la gente a hacer evangelismo? Hoy en día no hacen nada. Y la hermana cuenta de evangelismo, ¿cierto? Nos sentimos mal. Satanás trata de que nosotros nos desanimemos y dijimos, ¿sabe qué? Lo haga otra persona, yo ya no lo quiero hacer. Te quiere detener. Sabe lo que tú podrías hacer en la mano de Dios y te quiere detener. Vamos a ver. Dice, yo quiero probarles, hermanos, que la tormenta que se levantó ese día fue una tormenta levantada por Satanás. ¿Usted cree eso? Yo cuando lo leí, primero no lo creía. Yo pienso que la tormenta que se levantó cuando los discípulos fueron de este lugar hacia el otro lugar fue levantada por Satanás. Y le voy a demostrar tres razones por las cuales pienso esto. Número uno, Satanás fue ese autor porque el versículo dice que había también con él otras barcas. ¿Y qué tiene que ver esto con Satanás? ¿Qué tiene que ver esto con Satanás? ¿Qué tiene que ver esto con la tormenta? Bueno, hermano, si había otras barcas, ¿qué había sobre las barcas? Gente, pescadores, bien para Manuel. Había pescadores. Y si usted fuera un pescador de la época de Jesús, donde no había Weather Channel, donde no había pronóstico del tiempo en su celular, usted hoy en día agarra aquí en alguna parte, agarra su celular y dice, va a llover, no voy, ¿verdad? Así. En aquel tiempo, ¿cómo hacían para saber si venía una tormenta? Miraban el cielo. ¿Y los pescadores será que miraban el cielo de menudo o no? Sí, ¿verdad? Los pescadores miran el cielo de menudo. Ellos sabían cuándo había tormenta, cuándo no había. Yo estuve en un pueblo que había muchos pescadores y a veces iba al pueblo y estaban todas las mujeres solas en ese pueblo pequeñito. ¿Y dónde están los hombres? Se fueron a pescar. Ok. Iba otro sábado y estaban todos los hombres ahí en la iglesia, porque era una gente que no era gente que eran estudios bíblicos solamente. Iban por la tarde. Y estaban todos los hombres ahí. Digo, ¿no fueron a pescar hoy? ¿Qué le pasó? Y me dicen, no fuimos a pescar porque va a llover, hay tormenta. ¿Cómo que va a haber tormenta? Sí, mire, esas nubes que vienen por aquel lado y ese viento que viene de aquel lado trae tormenta. Y no se iban a pescar. Bueno, si había otras barcas y había pescadores ahí, ¿no habrá habido alguna persona bocona como Pedro, que enseguida va a decir, Jesús, ¿cómo se te ocurre ir al otro lado si va a haber tormenta? ¿No habría alguno de esos ahí? ¿No estaba Pedro acaso ahí? ¿Verdad? Y no se registra que Pedro diga, Jesús, espera un momento, no vayamos a aquel lado, porque hay tormenta. Ninguno de los pescadores que estaba ahí dijo nada de la tormenta. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, la Biblia menciona que había otras barcas, para que quería decir, para los pescadores ese día era un día normal, sin tormenta, no había tormenta para ellos. Una razón. Segunda razón es que Jesús se venía enfrentando a Satanás y venciendo a Satanás y se dirigía a vencerlo nuevamente, una vez más, y se lo quería impedir Satanás levantando una tormenta. Si usted busca en la Biblia, se da cuenta, el verso 26 y el verso 27, se da cuenta, dice, si Satanás, Jesús había echado fueron demonios, y vinieron los fariseos y dijeron lo siguiente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide,
no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes. Dice la Biblia que Jesús había vencido a Satanás, sacó un endemoniado, y los fariseos le dijeron a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Tú echas fuera demonios porque tú eres de Belcebú. Y Jesús le respondió de esta forma: hermano Lázaro, ¿verdad? Venga, usted es un hombre grande, venga conmigo. Álvaro, no. Venga, hermano. Lázaro es hermano que Concha, ¿verdad? Bueno, diga Lázaro, levántate. Ok, Alberto. El hermano es un hombre fuerte. Cuando le dijeron a Jesús, tú echas demonios porque eres del diablo, Jesús le dijo una parábola y le dijo: nadie entra a la casa de un hombre fuerte si antes que no le ata, no lo amarra, ¿y qué más? Y ahora recién puede sacar a su casa. O sea, yo no puedo entrar a la casa del hermano de él si no lo venzo primero, ¿verdad? Eso dice Jesús. Le hago una pregunta: ¿a quién representa el hombre fuerte aquí en la parábola? Satanás. ¿El hombre fuerte? ¿Representa a Jesús o a Satanás? Satanás. ¿Cuántos creen que representa a Satanás? ¿Cuántos piensan que representa a Jesús? ¿Cuántos no creen nada? Dice Jesús, él había vencido a Satanás. Y le dijeron: Jesús, tú eres del diablo. Dice Jesús: no. Nadie puede ir al hombre fuerte y saquear sus bienes. Satanás es el hombre fuerte. Satanás en este mundo es el hombre fuerte. ¿Por qué? Porque él piensa, él cree que le pertenece todo este mundo. Porque el mundo que comete pecado le pertenece a él y es el príncipe de este mundo. ¿Ok? Dice Dios que nadie puede entrar a la casa de Satanás, o sea, a este mundo, y saquearle sus bienes. ¿Qué son sus bienes? Usted y yo. Usted y yo le pertenecíamos a Satanás. Pero un día vino Jesús y le ató las manos a Satanás y vino ¿a qué? A rescatarlo a usted y a mí. Entonces dice Jesús: él es fuerte, se cree dueño de este mundo, pero he venido yo, que soy ¿qué? Más fuerte. Porque para vencer a un hombre fuerte, ¿qué necesitamos? Un hombre más fuerte. Dice Jesús, él es fuerte y tiene a gente sobre él dominada, tiene a gente que le sigue, pero necesita a alguien más fuerte que él. Y él está viniendo, Jesús está diciendo: te estoy declarando la guerra a Satanás, yo soy más fuerte que ti y te voy a atar las manos y te voy a saquear tu bien. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Jesús le está diciendo a Satanás: Satanás, yo te he vencido ahora, soy más fuerte que ti, te voy a atar las manos y voy a saquear los bienes. O sea, te voy a rescatar a la gente que me pertenece a mí. ¿Decimos amén? Amén. Así que Jesús lo había vencido. Y si usted ve el capítulo 5, se da cuenta que Jesús, ¿a dónde se dirigía? ¿A vencerlo otra vez? Satanás dijo: me venció ahora. Ahora me dice que es más fuerte que yo. Y se dirige a Gadara. ¿A dónde está qué cosa? ¿El endemoniado quién? Gadareno. Para vencerlo otra vez. Entonces Satanás se dio cuenta de eso y levantó una tormenta para que los discípulos tuvieran miedo. La última razón. Dice la Biblia que Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿No hay algo que está raro, hermano, ahí en ese texto? ¿Qué es lo que está raro ahí? Dice la Biblia que Jesús se levanta,
ve la tormenta y le dice, calla, enmudece, y la reprendió. ¿Cuántos de ustedes aquí reprenden a la lluvia? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes aquí reprenden al sol? ¿Cuántos de ustedes aquí reprenden al viento? No, ¿verdad? ¿Y al terremoto ustedes lo reprenden? No, ¿verdad? No lo reprenden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nunca nos enseñó a nosotros a reprender las cosas de la naturaleza. Jamás lo hizo. Es más, en la Biblia solamente aquí se nota que Jesús reprende a la tormenta. Y dice, usa palabra que dice epitimao, que él reprendió. ¿A quién se reprende, hermanos? A que se porta mal, dice el hermano. Se reprende a una persona, a un niño, pero no se reprende a una cosa, ni a un árbol, ni a una tormenta, ni a una lluvia. Una vez estaba en la casa de una... Hay gente que cree esto. Estaba en la casa de una familia que eran de otra iglesia y ellos había granizo, mucho granizo, y era un techo de zinc y la gente estaba leyendo la Biblia. Y entonces una señora se levantó y dijo, momento. Vamos a reprender a esta lluvia y granizo. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo será eso. Y se puso a orar y oraba más fuerte y más fuerte, te reprendo, que se vayan las nubes, que salgamos de aquí, no sé qué cosa. Y se escuchaba el ruido arriba. Y más fuerte. Y cada vez más fuerte. Digo, a ver si cuando se acaba. Ok, terminó la oración y dije, ok, vamos a buscar los abrigos, nos vamos a la casa. Porque no paró de llover. Es que Dios nunca nos enseñó a usted a mí a reprender la lluvia, nunca lo hizo. Pero dice la Biblia que Jesús dijo, epitimao, te reprendo lluvia, te reprendo tormenta. ¿Y la lluvia qué pasó? Se cesó. La tormenta desapareció. Y si usted busca en la Biblia la palabra esa, epitimao, diga epitimao. Usted busca epitimao en la Biblia, aparece en Marcos capítulo 1. Y dice la Biblia, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tiene contra nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Y Jesús qué hizo? Le reprendió, le dijo epitimao. Y entonces, cállate y sal de él. ¿A quién reprendió Jesús? Al espíritu. ¿Y qué le dijo Jesús? Epitimao, te reprendo. Marcos 3, 11 y 12. Dice, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él, epitimao, él lo reprendió para que no descubriesen. Marcos capítulo 9. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió otra vez epitimao al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Cada vez que dice epitimao, te reprendo, está asociado, relacionado con un espíritu inmundo, con Satanás. Entonces Jesús vio la tormenta y se dio cuenta que esa tormenta era levantada ¿por quién? Por el diablo. Y cada vez, mi hermano, que tú te propongas hacer algo para Dios, Satanás levantará una tormenta en tu vida para que tú no cumplas tu misión. Cada vez que tú digas, voy a ir a las conferencias todos los días, algo va a pasar que te va a hacer pensar, ¿será que voy a ir hoy o será que no voy a ir? Es más, quizá hay gente que hoy decidió venir a estas conferencias, pero salió de la casa y se le ponchó la llanta del carro. Quizás se rompió el zapato a la mujer, quizás se le corrió la media, quizás se peleó con el esposo. Algo sucedió y esa persona hoy no vino a la iglesia. Se detuvo. Es más, hay gente que se tiene que bautizar, entregar a Dios, pero algo va a suceder para que no quieran hacerlo. Hay gente que tiene que entregarse a Dios, pero algo va a hacer Satanás que quiera impedírselo. ¿Qué deberíamos hacer tú y yo cada vez que Satanás nos levanta tormenta en nuestra vida? Epitimao. Tú deseas obedecer a Dios y seguir su mandato. Satanás intenta impedirlo, levantando tormentas de problemas, tentaciones, dificultades y que tengas miedo. ¿Qué pasó con los discípulos? Tuvieron miedo. Dice Jesús que, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y se levantó Jesús, reprendió el mar, cesó y le dijo: ¿por qué estáis qué? Amedrentados, dice después. ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Por qué tuviste miedo? Hermanos, ustedes y yo a veces tenemos miedo. Dicen: no, yo no tengo miedo. Sí, muchos vivimos con miedo. Tenemos miedo al terremoto. Tenemos miedo a perdernos. Miedo a no salvarnos. Miedos a quedarnos solos. Miedo a morir. Tenemos miedo. ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Y si me agarra tal enfermedad? Sí, el miedo mueve a la gente. ¿Y qué le va a pasar a mi hija si la dejo ir sola? Tenemos miedo. Los miedos son diferentes. A veces cuando uno es joven, dice, tiene miedo a que nadie te quiera a veces. Tengo miedo a que nadie me quiera. Tengo miedo a que nadie me elija. Tengo miedo a que no me vaya bien en el examen. Tengo miedo a que elija la carrera incorrecta. Tenemos miedo, el miedo nos mueve. Después que ya conseguimos la persona que amamos, que ya conseguimos la persona que queremos, tenemos miedo que si nos va a engañar. Miedo al compromiso. Escuchaba hace unos días atrás un joven que llamaba por teléfono en la radio de Fish. Y entonces decía: quiero dedicarle esta canción a mi ex novia y ex futura esposa. Y entonces dice: ¿Cómo es eso? Sí, dice, yo tengo una novia que nos íbamos a casar. Llevamos mucho tiempo de novio y teníamos todo listo para casarnos. Ella es hermosa, ella es preciosa, es súper paciente. Hablaba de ella con un amor tremendo. Pero, dice, ¿qué pasó? Si es tan hermosa, tan perfecta, ¿qué pasó? Y dijo: bueno, yo sentí temor de que quizá she's not the one. Pero sí, ¿cómo que no es she's not the one? Si es hermosa, sí, she's beautiful, la describía a ella perfecta. Pero I felt like she's not the one for a moment. Sentí que no era y cancelé la boda. Y ahora no me quiere hablar. Y estoy arrepentido. Yo sí quiero que me dé otra oportunidad. ¿Se imagina cancelar la boda? ¿Por qué? Tuvo miedo al compromiso. Sabía que era buena, sabía que era todo, pero él pensó quizás no es la mía. ¿Y sabe qué? Muchos matrimonios que están aquí sentados, si usted piensa en la boda de usted, es probable que una gran mayoría haya tenido problemas antes de casarse. Que pensaron: vamos a cancelar esta boda y se acabó. ¿O no? O fue el papá, o la suegra, o que alguien le llamó por teléfono. Yo antes de casarme, mi esposa va a ver este video después. Antes de casarme, no tengo problemas. Antes de casarme, unos días antes, alguien llamó por teléfono a mi esposa para hacerle una ayudita, para hacerla pensar. Días antes de la boda en Panamá, en Santa Fe, en Chiriquí. Y le dijo: alguien vio a tu esposo entrar a un hotel con tal muchacha, con una muchacha. ¿Quién era la muchacha? No sé. ¿Quién era ese alguien que lo vio? No sé. Solo te digo para que pienses. Te estás por casar con él y alguien vio a tu novio entrar con una muchacha a un hotel. Entonces, mi novia se preocupó, ¿verdad? Y yo estaba viviendo en la capital y se me tocó el teléfono, me dije, estaba 8 horas, me dijo: ¿con quién fuiste al hotel tal? O a tal hotel. Yo dije: yo no fui con nadie en ningún hotel. No, alguien te vio. O sea, ya tomamos como eso que era así. Ok, mira, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo. Solo dime quién era la persona y quién fue el que me vio para que yo pueda decir: bueno, sí, me descubriste, ¿verdad? Bueno, ella se puso a averiguar
y no encontró, le preguntó a la persona que la había llamado por teléfono para decirle, porque usted llama por teléfono algo así, usted no pregunta mucho, usted se dice, ¿cómo puede ser que este me traicionó? Este se fue con otra, porque usted ya tiene miedo que eso sea así, y cuando le confirma sus miedos. Y entonces mi esposa, mi novia, le dijo, ¿sabes qué? Consígueme esa persona y yo le voy a preguntar quién me vio y con quién me vio y qué día me vio. No tengo miedo de hablar con esa persona, dime quién es. Nunca se confirmó la información. Pero yo te puedo asegurar que si tu matrimonio viene de Dios, si tu matrimonio era para algo bueno, seguramente antes de casarte algo sucedió o va a suceder para que esa persona tú digas, no me voy a casar. Tal cosa pasa. Siempre que decidimos hacer algo para Dios, algo sucede. Un joven me decía, yo quiero hacer medicina. Y entonces yo digo, ok, ¿y qué pasa que no estás estudiando? Estás trabajando solamente. Es que mi papá me dice que eso es muy caro y que yo no soy tan inteligente para hacer medicina. Digo, papá, el hijo tenía las mejores notas. Dice, no, me dice, yo hablo con el papá de la iglesia, me dice, es que mi hijo tiene esa ilusión de ser doctor, pero ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Digo, ¿sabe cuánta gente no quiere estudiar? ¿Sabe cuánta gente quiere dejar la escuela, y su hijo tiene una ilusión de estudiar y usted como papá, en vez de apoyarlo, está diciendo, ya se te va a pasar el deseo de estudiar, no te preocupes, va a trabajar como yo, tienes que trabajar. Y lo mandó a su hijo a trabajar. Yo no sé si ese joven está estudiando hoy medicina o no, pero sí sé que Dios llama a muchas personas a hacer algo. Quizás te llamó Dios a ti a hacer algo en tu vida. Conocí a un muchacho que allá en México dijo, yo voy a ser pastor. ¿Y sabes qué pasó? Dijo, me voy a Estados Unidos. Y apenas llega a Estados Unidos, consigo un trabajo un año y me regreso a México y estudio teología. Yo lo encontré 10 años después de este muchacho. No estudiaba teología, no había regresado a México y estaba lejos de la iglesia. Digo, ¿qué pasó? No sé, me dice. Yo estuve orando en el camino que me venía para aquí. Señor, bendíceme, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero llegar a Estados Unidos y quiero un día servirte a ti. Y crucé la frontera, llegué a este país, conseguí trabajo y cuando recibí el dinero y vi lo que había ganado, me dio miedo. Nunca había tenido tanto dinero en mis manos. Y después tenía más dinero. Y tenía más dinero. Y el dinero me hizo mal. Y dejé la iglesia, no busqué la iglesia. Primero no la encontraba, después no la seguí buscando. Después formé un hogar, no me casé, tengo hijos. Y hoy en día, después de 10 años, regreso a la iglesia arrepentido. Pero yo sé que Dios te dio una oportunidad. Es probable que tú hayas tenido algún sueño. Dios te ha llamado a ti para alguna cosa. Y es muy probable que quizás en el camino hubo algo que te impidió hacer tu sueño. Dice la Biblia. Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿Qué deberían haber hecho los discípulos? Dice la Biblia, en diferentes partes de la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dice la Biblia en Timoteo 1:7, dice que Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Nosotros convivimos todo el tiempo con el miedo. Tenemos miedo a muchas cosas. La señora decía, tengo miedo. Una señora una vez fue a hablar conmigo porque tenía muchas deudas. La señora era pobre. Yo le dije, ¿por qué te metiste en tantas deudas? ¿Por qué andas con un carro, no del año, pero un carro bastante nuevo, siendo que tú eres pobre? ¿Y sabe qué me dijo? Es que tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que se dieran cuenta que yo era pobre. Miedo de que se dieran cuenta pobre. Y se compró un carro que se vea mejor. Nosotros convivimos con el miedo. Dice Dios que no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué deberían haber hecho los discípulos si hubieran tenido fe? Jesús les dijo, ¿por qué tuvieron miedo?
deberían haber hecho tres cosas. Número uno, deberían haber acudido a Jesús en primer lugar. Segundo, deberían resistir recordando que Dios nos dio espíritu de poder. Y tercero, deberíamos ir a Jesús para que Él reprenda a Satanás si fuera necesario. Satanás levanta en tu vida obstáculos. Dice el deseo de todas las gentes. Los obstáculos de Satanás acumulan sobre nuestra vida, aunque aparentemente sean insuperables como una montaña altísima. Desaparecerán al mandato de la fe. Satanás levanta entre ti y tu propósito y tu misión una, ¿qué cosa? Montaña. Levanta una montaña de dificultades. Yo no sé qué Dios te llamó a ti a hacer. Si Dios te llamó a ser, no sé, profesional, te llamó a ser un evangelista, te llamó a ser un líder de iglesia, te llamó a ser una doctora, una enfermera, un abogado, yo no sé. Pero lo que yo sí sé, que Satanás va a levantar una montaña de problemas ante ti. Y tú puedes hacer tres cosas. Tú puedes ir a Jesús, ir por ayuda. Tú puedes recordar que Jesús te dio espíritu de poder, no de cobardía. Y tú puedes pedir al Señor, reprende al enemigo. O bien, tú puedes hacer otra cosa. Tú te quedas de este lado de la montaña. En vez de cruzar la montaña, te quedas de este lado. Y mucha gente se ha quedado de este lado de la montaña. Mucha gente no se ha casado por miedo. No ha tomado un cargo por miedo. No ha tenido hijos por miedo. No hace cosas por miedo. El miedo nos detiene. Tenemos miedo a tantas cosas que nos detienen. Aquí quizás hay personas que han podido ser pastor, han podido ser doctores, han podido haber sido secretarias, han podido haber sido muchas cosas, pero hubo una montaña que te detuvo y esa se llama Satanás. Levantó una montaña y muchos, en vez de cruzar la montaña, nos hemos quedado de este lado y decimos, si yo hubiera tenido fuerza de voluntad, si yo hubiera tenido más, yo hubiera querido hacer tal cosa. Y hoy en día nos ponemos a pensar lo que hubiéramos hecho si no nos hubiéramos quedado en la montaña. Ustedes jóvenes tienen sueños seguramente. No sé, yo sé algunos sueños de ustedes que me han comentado. Les puedo asegurar que Satanás tratará de impedir sus sueños. Ustedes pueden hacer dos cosas. Pueden pedir a Dios ayuda y cruzar la montaña, o se pueden quedar de este lado de la montaña y decir, yo no voy a ir a la universidad, yo no voy a formar una familia, yo no voy a servir a Dios. Y ustedes y yo, hermanos, dice la Biblia, Mateo 24:24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay un plan que Dios tiene para ti y para mí. Y ese plan es que tú y yo lleguemos al cielo. Pero Satanás no se va a quedar contento con eso. Él sabe que tú vas caminando hacia la vida eterna. Él sabe que tú estás ya a punto que Jesús va a venir a buscarnos. Y justo antes que Jesús venga, Él va a tratar de impedirte, Rebeca, de que tú alcances la vida eterna. Él va a tratar de impedirte, Juan Manuel, que tú llegues a la vida eterna. Él va a tratar de impedirnos a ti y a mí que nosotros alcancemos la vida eterna. Levantará falsos cristos y falsos profetas para engañarte. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte de este lado de la montaña y ser engañado? ¿Vas a quedarte débil? ¿O vas a ser valiente? ¿Vas a decir, Señor, si yo decidí servirte, lo voy a hacer a pesar de las críticas? Si yo decidí, Señor, servirte a ti, lo voy a hacer a pesar del cansancio. Si decido servirte y seguirte, lo voy a hacer a pesar de que mis amigos se burlen. Hay gente que no se entrega a Dios porque algún familiar, algún amigo se va a molestar, se va a burlar. Hay gente que no se entrega a Dios, porque el esposo se va a enojar. Hay gente que no se entrega a Dios
porque está siendo engañada. Hay gente que no sirve a Dios porque tiene mucho trabajo. Hay gente que no sirve a Dios porque alguien en la iglesia lo hirió. Dios tiene un plan para ti y ese plan es que tú alcances la vida eterna. Pero ¿sabes qué? Antes que Jesús venga, van a levantar una montaña que querrá impedir que tú llegues a ese lugar. Hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedirle a Dios, Señor, en nombre de la fe, reprende esta montaña? ¿O te vas a quedar a este lado así, sintiéndote desanimado, sintiéndote impotente y no vas a alcanzar la vida eterna? Jesús viene pronto y Él desea que tú estés con Él. Yo quiero, hermanos, que nosotros hoy oremos. Y si alguno quizás diga, yo no logré lo que yo quería lograr en la vida, yo quería hacer esto, aún tenemos tiempo de alcanzar el plan de Dios para nuestra vida. Aún podemos servirle, aún podemos alcanzar la vida eterna. Pero no pienses, mi hermano, que el camino va a ser fácil y llano. Va a haber montañas que cruzar. No sé qué Dios quiere que tú hagas en esta iglesia. ¿Se imaginan ustedes esta iglesia con hermanos valientes? Con hermanos que no tengan temor a nada, que no tengan miedo a salir a predicar afuera, que no tengan miedo de contarles a otros de Jesús, gente que no tenga miedo de dejar de hacer algunas cosas por ir a predicar el Evangelio. ¿Qué sería de esta iglesia si tuviéramos gente que no tuviera miedo? Gente que no tuviera temor, que no se detuviera. Teníamos una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia llena de personas esta noche. Pues tendríamos gente que está viviendo en victoria. Nosotros que oremos esta noche y le pidamos, Señor Jesús, yo quiero vencer el miedo. Yo quiero atravesar las montañas que Satanás levantará en mi vida. Y si hasta ahora he sido vencido, yo quiero comenzar a vencer. Jesús ató las manos del diablo para rescatarte a ti y a mí. Bueno, nos ponemos de pie para orar. Nuestro Padre Celestial, tú tienes un plan para nosotros, Señor. Tú deseas que alcancemos la vida eterna. Muchos de aquí quizá tengamos miedo, Señor. Tenemos miedo al futuro, miedo a que quedemos sin trabajo, miedo a quedarnos solos, miedo a que nos engañen, miedo a que no nos amen, miedo a no triunfar, miedo a no alcanzar la salvación. Y a veces el miedo, Señor, nos detiene. El miedo nos paraliza, Señor. Te quiero pedir que recibamos ese espíritu de poder que tú dices en la palabra. Que recibamos, Señor, ese espíritu de poder para vencer el miedo. Que recibamos, Señor, ese espíritu de poder para avanzar y cruzar la montaña que el enemigo pondrá entre nosotros y tu plan. Aquí hay personas, Padre, que son líderes de iglesia. Quizás muchos han renunciado a sus cargos. Quizás algunos están pensando en dejar porque es muy difícil. Te pido, Padre, que tú le des espíritu de poder para continuar. Quizás, Padre, hay algún matrimonio que tú sabes que juntos alcanzarán la vida eterna. Pero quizás están pensando ahora en alejarse. Están pensando, Señor, en dejar de estar juntos. Te pido, Padre, que tú le des espíritu de poder para que se mantengan juntos, para que luchen juntos y como familia alcancen la vida eterna. Hay gente, Señor, que hoy no está aquí, está quizás allá afuera con algún vicio, con alguna adicción, Señor. Satanás los está venciendo. Te rogamos, Señor, en esta noche que tú los alcances con tu espíritu de poder y ellos, Señor, puedan venir a esta iglesia, venir a este lugar y recibir de ti, Señor, el abrazo que tú quieres darle, el ánimo que tú quieres darle para que ellos puedan alcanzar la vida eterna. Señor, que aquí hay jóvenes que tienen sueños, ilusiones. Te pedimos, Padre, que como padres, como iglesia, los podamos apoyar. Pero habrá dificultades, Señor, para ellos. También te rogamos que tú le des a ellos espíritu de poder para que ellos puedan vencer las dificultades que tengan y puedan, Señor, ser personas de éxito en esta vida.
Señor, como iglesia, queremos ser una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia que camine hacia el reino de Dios. Te pedimos, Señor, que nos hagas valientes, que seamos una iglesia, Señor, que se levante y que sin temor predique tu palabra, predique tu verdad, Señor. Queremos ver una iglesia, Padre, que camina unida y firme, Señor, sin detenerse hacia la vida eterna. Satanás, Señor, tratará de zarandearnos, tratará de sacarnos del camino, pero te pedimos, Señor, que como iglesia estemos preparados y estemos listos y tú puedas reprender de esta iglesia el enemigo de Dios. Señor, vamos a nuestros hogares ahora. Te pedimos que mañana podamos regresar para escuchar tu palabra. Si hemos decidido, Señor, servirte y seguirte, queremos, Señor, que tú nos mantengas firmes. Creemos en ti, queremos tener la fe suficiente para alcanzar, Señor, el poder que tú nos quieres dar. Te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.